Mis queridos hermanos, otra vez estamos con este hermoso folleto, las etapas familiares, hermosas lecciones para nuestra vida familiar. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Y si les gusta, pongan me gusta y compartan con aquellas personas que necesitan escuchar el Evangelio de Dios. El título para hoy día es Familias de Fe. Familias de Fe. Vamos a orar, mis hermanos, para estudiar esta lección. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque vamos a estudiar acerca de familias de fe. Gracias por esta oportunidad de abrir tu Biblia y esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con cada uno de los que estén escuchando este video. Bendíceles a todos, bendícenos en todo lo que hagamos, especialmente en nuestras familias, y cuida de nuestros hijos en cada momento. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Miren lo que dice. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos hemos hecho cristianos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y es momento de continuar nuestra vida cristiana. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Lo único que nos puede ayudar es poner nuestra mira en Jesús, nuestra comunión diaria, es lo único que nos puede ayudar. ¿Y luego qué? ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente en Jesucristo. Y hay que correr la carrera cristiana. Hay que caminar la carrera cristiana. Y dentro de ese caminar de la vida cristiana, nos encontramos en nuestra cultura. Y cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos inmersos dentro de esa cultura. Y a veces las culturas tienen cosas positivas y cosas negativas para la vida cristiana. Y lo que nos pide Dios es guiándote con la Biblia, haciendo que la Biblia sea tu guía principal, camines la vida cristiana, la vida cristiana. Y una de las cosas importantes que tenemos que saber de las culturas es lo que hizo Dios. Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. No hace la acepción de personas. Miren lo que dice Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué cosa? Justicia. Y es importante esta frase, toda nación, toda nación. Y cada nación tiene una cultura. Cada nación tiene costumbres, tienen cosas que en cada nación realizan de acuerdo a lo que han aprendido desde niños. Somos diferentes. Y somos diferentes. Y una de las cosas importantes de la vida cristiana es acepten a todos como son, dentro de la cultura que han escogido. Miren algunos ejemplos importantes. Hechos 15, 28 y 29. En el tiempo de Jesús chocaron dos culturas. La cultura judía y la cultura de los gentiles. Chocaron dos culturas importantes.
Y sucedieron algunas cosas importantes. Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. A los gentiles, si aceptan a Cristo como su Salvador personal, no les vamos a imponer otras cosas que no sean necesarias. Solamente lo que dice qué cosa, la palabra de Dios. Solamente lo que dice la palabra de Dios. Y luego ¿qué? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo, ¿qué cosa? Bien. ¿Cuál era el problema de esta cultura? ¿Por qué había necesidad de este consejo a los gentiles? ¿Por qué? Porque la cultura judía quería imponer algo más, algo más. Miren lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasa? No podéis ser salvos. La imposición de que esta es mi cultura, esto es lo que tienes que hacer para ser salvo. Si no haces esto, ¿qué va a pasar? No vas a ser salvo. No vas a ser salvo. Entonces, nosotros nos damos cuenta de una cosa importante. Cuando hay choque de culturas, lo importante es ¿qué cosa? Sigan lo que dice ¿qué cosa? La Biblia. Sigan lo que dice la Biblia y no les vamos a imponer nada más de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacer en nuestra cultura? Nosotros tenemos una cultura diferente, otros tienen una cultura diferente. ¿Qué hacer en esa calidad de cultura? Me gustó lo que decía la lección ahí, que no importa dónde nosotros vayamos o dónde nos encontremos. Decía que la verdad nunca debe ser, la verdad de Dios nunca debe ser comprometida. O sea, los principios de Dios son eternos y no cambian, no importa a dónde vayamos. Amén, amén. ¿Qué debemos hacer? Mi hermano dice, hay que seguir lo que dice la palabra inspirada de Dios. Miren el consejo. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis la profecía, no apaguéis el espíritu, no menosprecien lo que está en la Biblia. ¿Qué más? Examinadlo todo. Examinen, vean cómo es la cultura a la cual están yendo, examinen todo. Y van a ver que hay cosas positivas y hay cosas negativas. ¿Qué hacer? Retened lo bueno, absteneos de toda especie de ¿qué cosa? De mal. Retengan ¿qué cosa? Lo bueno. ¿De acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Un ejemplo para los que venimos o hemos venido aquí a los Estados Unidos. Encontramos muchas prácticas diferentes. Y hay dos prácticas que podemos ver que son diferentes. Una es Thanksgiving. Y la otra es Halloween. Thanksgiving. ¿Qué es Thanksgiving? Es donde se reúnen todas las familias y oran a Dios dando gracias por todos sus cuidados que ha tenido sobre la familia durante el año. Thanksgiving, por todas las bendiciones. ¿Y qué es Halloween? Halloween es también una reunión así de familias, pero ¿qué cosa? ¿Dónde adoran a quién? Al diablo, a Satanás. ¿Qué vamos a hacer con esa cultura? ¿Qué adoptar? ¿Qué es lo que vamos a adoptar? ¿Thanksgiving o Halloween? ¿Cuál está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuál está? Muchos adoptan y dicen, Thanksgiving, se reúnen en la casa y comienzan a dar
Gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios todos los días, pero en ese momento es especial porque está toda la familia, tíos, sobrinos, hermanos, toda la familia reunida, dando gracias a ¿quién? A Dios. ¿No es bonito esa práctica? ¿Y qué de Halloween? No. No de Halloween. ¿Por qué? Eso está en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Así es como debemos adoptar qué cosa, las culturas, ver qué cosa, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de qué, de mal. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, en primer lugar, hay que retener qué cosa, lo bueno de las culturas. Hay que retener lo bueno. Y dentro de las culturas hay cosas buenas y hay cosas malas. Y eso está en la Biblia. Y a veces cometemos errores como el que cometió Abraham. Miren lo que pasó. Génesis 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Era costumbre en esos tiempos hacer esas prácticas? Sí, era costumbre, era de la cultura. ¿Pero estaba bien o estaba mal? Malísimo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hasta hoy las estamos viviendo. Hasta hoy las estamos viviendo. Peleas, problemas familiares, problemas de pelea, muchos problemas. ¿Era una práctica buena o mala? Era mala. Era mala. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. No estaba a la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó con Abraham? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Llegó a ser el padre de ¿qué? De la nación judía. Miren lo que se dice de Abraham luego. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. ¿Qué cosa? Después de sí. Primero él se arrepintió, primero él se consagró a Dios, después de sí. Yo sé, dice Dios. Yo sé que él ahora está, ¿qué cosa? Consagrado. Aunque después ha cometido otros errores. Lo que le sucede al cristiano, está creciendo, comete errores, pero ¿qué pasa? Tiene que levantarse y seguir adelante. Corran la carrera. Y en este momento Jesús dice, no, Él está bien después de sí. Él se consagra primero ¿a quién? A Dios. Él es el que se consagra a Dios primero. Y luego va a decir aquí a toda su familia, ¿qué cosa? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de quién? De él. Qué hermoso. Él va a ser el patriarca de la familia. Él va a decir con su ejemplo, sigan la vida, ¿qué cosa? Cristiana. Entonces vemos que a veces los problemas culturales que hacen, la cultura impacta la vida familiar, como en ese caso de Abraham, impactó esa cultura familiar. Pero hay que ir adelante y seguir adelante. Yo aprendí a ser cauteloso, a mirar, a mirar, a observar y hacer tal vez, ¿verdad? Como dice ahí, retener lo bueno, respetar a la gente, pero yo no puedo perder quién soy yo. Yo sigo siendo yo, mi cultura, como yo fui criado, y claro, hay que respetar. Esa es la palabra. Ser cauteloso. Hay que ser cauteloso. Pero estamos hablando de Abraham. Y de Abraham
es importante recordar algunas cosas acerca de cultura. Le sucedió lo que a muchos de nosotros nos sucedió. Cambien de lugar. Miren lo que pasó con él. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? ¿Qué le dijo? Miren lo que dice Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué pasó con Abraham? Se fue Abraham como Jehová le dijo. Cambió. Y dentro de ese cambio hay problemas. Porque ir donde uno no sabe cómo es la cultura es diferente. Es diferente. Y entonces se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué más? Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió ¿de qué? De Harán. Cuando uno es adulto, peor. Cuando uno es adulto, ya las costumbres están bien enraigadas y es difícil adaptarse a otra cultura. Es difícil adaptarse a otra cultura. ¿Cuál fue el sustento de ese? Se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿En qué se sustentó él? Voy a ir. Fe. La confianza en Dios. La fe, dice mi hermana, ¿la confianza en qué? En Dios. Que Dios sabía lo mejor. En Dios, que Él era el creador de todas las cosas, hermano. En realidad, Abraham especialmente, la palabra de Dios dice: el que escucha mi palabra tiene paz, alegría y satisfacción. Jeremías dice: me los encontré en tu palabra y me las comí, y fue gozo y alegría de mi corazón. Entonces, hermano, la voz de Dios tiene esas características maravillosas, divinas, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios estamos algo grande, algo maravilloso. No es una cosa común, hermano, ni corriente. El mundo le ha dejado atrás esas cosas, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios está yendo adelante. A pesar de los problemas, adelante. Amén, mi hermano, amén. Entonces, la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios para Abraham en ese instante? Miren lo que dice aquí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias ¿de qué? De la tierra. Vas a ser bendición. Eso era todo. Te de bendecir, vas a ser bendición. Creer o no creer es la cosa. Tener fe o no tener fe es ese momento. Para hacer esa decisión, se fue Abraham como Jehová le dijo. Él tenía que tener una fe, pero una fe muy, muy, muy grande. ¿Y qué es lo que pasó con Abraham? Miren lo que dice aquí, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como ¿qué? Como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Qué hermosa es esa fe. Miren esa fe increíble. No importa qué cambios va a haber. No importa qué problemas voy a tener, no importa con qué me he de enfrentar en el futuro, no importa qué es lo que me va a deparar el futuro, lo importante es que Dios me ha dicho que voy a ser bendición y que Él me va a bendecir. Y por esa fe, por ese amor, por esa forma de pensar, Dios puede hacerlo. ¿Qué pasó? Él tomó la decisión de irse sin ningún problema. Qué importante es eso cuando hay cambios,
Hay cambios, no solamente yendo hacia otro lugar, sino también hay cambios dentro del lugar donde vivimos. Por otro ejemplo, Esther 2:7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. ¡Qué pena! Lamentablemente, cuando uno es huérfano, sufre. Perdón, y sufre, pero no nos imaginamos cómo. No nos imaginamos cómo. Por eso dice Jesús, la religión verdadera es cuidar de ¿qué? De las viudas y los huérfanos. Cuando uno queda huérfano, y especialmente cuando son pequeñitos, ¿cómo sufren? Especialmente cuando el papá o la mamá se casa con otra persona y la persona tiene hijos. Y después, ¿qué sucede? La persona comienza a querer más a su hijo propio que al huerfanito. Hay conflictos. ¿Y qué pasa? Cuando el huerfanito le dice, mami, esto me ha hecho tu hijo, esto me ha hecho tal persona, ¿a quién le cree? Al hijo verdadero. Y al huerfanito, ¿qué? Hay que castigarle, hay que castigarle. Y el papá o la mamá, por no tener problemas el papá o la mamá de ese hijito huérfano, aceptan. Y pobrecito, pobre el huérfano. Y todos conocemos qué sucede en ese instante. Y hay cambio, un cambio grande y serio para esa persona huérfana. Esa persona huérfano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Hay cambios, pero Dios puede ayudar de alguna manera. Y lo importante para la persona, lo importante para el papá, la mamá o el tío o el tía de esa persona que ha sido huérfano, es algo importante. Miren lo que pasó en Esther 2:11. Miren lo que hacía Mardoqueo. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a quién. A Esther y cómo qué cosa. Cómo la trataban. Cuida a esa persona huérfana. Cuida a esa persona que necesita de un padre o de una madre buena. Cuida. Cuida y todos los días ve cómo le va y cómo le tratan. Cómo le tratan a esa persona. Hay que ver qué grande y maravilloso es Dios. Como esta niña lo puso en un sitial muy alto. Ella ocupó un sitial de reina. ¿Para qué Dios los llevó? Para que sea reina, para que pueda salvar a su pueblo del oprobio, de lo que iba a ser muertos todos. Ella oró mucho a Dios y dijo, Señor, tu pueblo perece y tú eres el único que puede salvar. ¿El pueblo pereció? No, fue salvo. Qué maravilloso y grande es Dios, cómo utiliza a las niñas y a los jóvenes hoy también. Amén, amén. Y para el huérfano, esa es la promesa. Tú puedes llegar a ser como ¿quién? Como Esther. Solamente llénate de ¿qué? De fe. Llénate de fe. Entonces hay que vencer los cambios ¿con qué? Con fe. Con fe, nada más que con fe. Miren lo que dice Jueces 2, 7 y 8. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Otro cambio.
¿La muerte de papá o de mamá? Esto cambio muy serio. Y en este caso, ¿cómo era el papá? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a ¿quién? A Josué. Bien fiel el papá. Fiel la mamá. Pero a veces, ¿qué sucede con la segunda generación? ¿Qué sucede? Miren lo que dice Jueces 2, 10 al 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué? Miren después lo que dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? Y sirvieron a los Baales. Qué pena. Miren, de un padre fiel a una generación, a unos hijos que sirvieron a otros dioses. A otros dioses. Qué pena en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Miren lo que dice aquí. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Y qué pasó con esa generación? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por ¿quién? Por Israel. Qué importante es eso de no conocía a quién, a Dios. La lección decía algo bien interesante y es que dice que el conocer a Dios no es algo genético, no es algo que podamos transmitir de generación en generación. Decía que es conocer a Dios personalmente. El asunto es tener una relación con Dios individualmente. Amén. Entonces yo creo que ese fue el problema de esta generación que no conocía, no tenía una relación con Dios y se olvidó de quiénes eran. Amén. Entonces, mis hermanos, lo importante es ¿qué cosa? No conocía a qué, a Jehová. En lecciones pasadas hemos estudiado que hay dos cosas importantes que hacer con los hijos. Uno, enseñarles formalmente, así es la palabra de Dios. Y otro, ¿qué cosa? Decirles informalmente cómo es la palabra de Dios. Formalmente, ayudarles a que conozcan a quién. A Jehová. Es importante, si uno no tiene esa experiencia personal con Cristo, se va a ir. Se va a ir. Puede conocer la Biblia, puede conocer los preceptos de Dios, puede conocer esto es lo que dice la Biblia, el sábado hay que guardar. Puede conocer, pero si no tiene una experiencia personal, si no está con Cristo todos los días, se va. Por eso miren lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Entonces, debemos conocer a quién, a Cristo personalmente. Y eso es lo que dice Juan 3:16. Y eso es lo que dice, miren lo que dice, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, a todos. La salvación es para todos. Ahí está, listo. Y entonces, ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él, ¿qué cosa? Cree. Solamente que en Él cree. O sea, es una decisión de qué calidad? Personal.
Conocer a Cristo, conocer a nuestro Salvador es una decisión personal. Ya, la salvación es para todos. Dios quiere que todos sean salvos, pero tú tienes que hacer tu decisión. Yo tengo que hacer mi decisión. Yo tengo que hacer mi decisión de no separarme de Cristo, porque si me separo de Cristo, hay problema. Hay problema. Y luego sigue diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y miren lo que dice Mateo 28, 5 al 7. Mas el ángel le respondió, dijo a las mujeres, no temáis, ¿qué cosa? Vosotras. Si hemos aceptado a Cristo, aunque tengamos problemas, aunque la muerte nos separe de nuestros seres queridos, como en este caso la muerte separó a sus discípulos, ¿de quién? De Jesucristo. Aunque ocurra eso que es lo más terrible aquí en la tierra, aunque la muerte nos separe, ¿qué dice Dios? No temáis vosotros. ¿Por qué no temáis vosotros? Porque yo sé que buscabais a Jesús, el que fue, ¿qué cosa? Crucificado. Yo sé que estás buscando a Jesús. Yo sé que no está aquí, pues ha resucitado, ¿cómo? Como dijo. Es que la palabra de Dios es segura. Es segura y eficaz. La palabra de Dios es firme como la roca. Si dice Dios, si dice Jesucristo alguna cosa, se cumple. Y dice, como dijo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Qué importante es eso. Venid, ved el lugar donde fue puesto, ¿quién? El Señor Jesucristo. Él lo ha dicho y se cumple. Por eso tienes que tener fe, por eso tienes que aumentar tu fe, porque cuando Jesús dice algo, no falla. No falla. Él nos va a ayudar a continuar corriendo la gran batalla. Y miren lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Por eso que, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en qué he creído. No me avergüenzo de aquí, porque yo he creído en algo especial, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quien, al griego, a todo el mundo. A todo el mundo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo ¿qué? Por la fe vivirá. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿En dónde está radicada nuestra fe? ¿En dónde está fundada nuestra fe? ¿En dónde? En lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Está fundada en lo que dice la Biblia. Ok, ¿cómo está fundada mi fe? Y si mi fe está fundada así, de esa forma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos estas buenas nuevas, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué dijo Dios? Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado ¿de qué? De los muertos. Vayan y anuncien ¿qué cosa? El Evangelio. Y esa fue la orden de Dios en el último capítulo de Mateo. Por tanto, id y haced ¿qué cosa? Discípulos. Vayan, prediquen lo que ustedes saben. La lección de ese día, día 1 del jueves, creo que decía, mensajeros del siglo XXI. Pues sucede que somos nosotros, los que vivimos en este siglo. Y decía que no importa en dónde vayamos, nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio en cualquier cultura que estemos. Amén, amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga a compartir este Evangelio donde estemos.